Lucas, capítulo 10, versículo 29. Y el día de hoy quiero hablar sobre derribando las barreras raciales. La semana pasada hablamos sobre Pentecostés, cuando llegó el día de Pentecostés, y vimos cómo toda raza que estaba en Jerusalén fueron llenos del Espíritu Santo y fueron esparcidos. El Espíritu Santo unió a la comunidad, derribó las barreras raciales, porque acuérdese, las mujeres en aquellos tiempos eran delegadas, segregadas. La mujer no podía tener voz y voto, mas sin embargo durante 10 días en el aposento alto estuvieron orando, mujeres con hombres hicieron a un lado. Si usted va hoy en día a Jerusalén y va al muro de los lamentos, hay una división y las mujeres están en un lugar y los hombres están en otro lugar. ¿Me entiende? Entonces, eso es parte cultural de ellos, pero a la vez es discriminación. Porque la Biblia nos habla de que en Cristo somos uno. No hay judío, no hay griego, no hay gentil. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y mi Biblia dice en Juan que Dios no hace acepción de personas. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo derribar las barreras culturales o las barreras étnicas o las barreras raciales que existen? Vamos a leer el versículo 29. Lucas capítulo 10, verso 29. ¿Lo tenemos? Verso 28 mejor. Lucas 10, 28. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Fíjese bien, ¿quién es mi prójimo? Ahora, Jesús enseñó que los 10 mandamientos los abolió en solamente 2. Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Pero si vemos, Jesús dijo, en 2 mandamientos resumió toda la ley. Número 1, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. Y el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el segundo mandamiento encierra todos los demás. Porque si tú amas a tu prójimo, no lo vas a robar, no lo vas a matar, no le vas a engañar, no le vas a robar a la mujer o el marido. Entonces, ahí entran los demás mandamientos. ¿Cuándo amamos al prójimo? Y este hombre le pregunta a Jesús: he guardado la ley, he hecho, ¿qué más me falta o qué más necesito para heredar el reino de los cielos, para entrar al cielo? Y el Señor le dice: ok, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse, ¿da cuenta? El problema de la religiosidad en el ser humano es cuando nosotros nos creemos superiores a los demás o nos queremos justificar como: yo soy mejor que tú. Yo gano más que tú. Yo vivo mejor que tú. Yo tengo mejor apariencia que tú. Cuando nos creemos superiores a otros, yo soy más santo que tú. Cuando, hermanos, todos hemos pasado por la lavadora de la sangre de Cristo. O sea, todos pasamos por el mismo proceso. Y cuando Pedro, hermano, tuvo la visión de los lienzos que subían y bajaban en Jope, y el Señor quería enviarlo para Cesarea Marítima, donde estaba Cornelio, a los gentiles. Pedro, como judío, no podía, era abominación para él. Y él mismo decía: tú sabes, Señor, que es abominación para un judío juntarse como un gentil. Y el Señor le reveló y le dijo: lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo, no lo llames sucio, no lo llames, porque cuando Dios limpia algo, Dios lo limpia. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, Jesús puso claro, hermano, y en esta parábola dice: ¿quién es mi prójimo? El hombre, para justificarse, él dijo: ¿quién es mi prójimo? Para ellos su prójimo era alguien justo, era alguien honesto, era alguien recto,
alguien que practicaba la justicia, para ellos ese es su prójimo. Pero Jesús siempre vino a poner orden. Porque mire, estamos viviendo en un tiempo, hermano, donde la situación no ha cambiado. Y yo estaba haciendo análisis en estos días, hermano, y América todavía no se ha podido desconectar del racismo. Si vamos a la historia, cuando los europeos, ingleses, hermano, y irlandeses y todos los que vinieron a Estados Unidos, vinieron y mataron a quienes primero, a los indios americanos, que eran salvajes, para quitarles sus tierras. Después a los mexicanos nos quitaron nuestra tierra, ¿me entiende? Y después en la Segunda Guerra Mundial, en la Gran Depresión, deportaron a mexicanos. Decían, regrésense a sus países porque no hay. Cuando ya eran ciudadanos de esta nación, los expulsaron a los mexicanos. La esclavitud aparentemente fue abolida. Si vemos la historia, ¿me entiende, hermano? Aunque se había quitado, todavía existía y existe todavía la discriminación contra los negros. En San Francisco, los asiáticos, los japoneses no podían comprar propiedades en el principio y a mediados de 1900. O sea, vemos que el racismo está enraigado todavía en esta nación, que se basa en God we trust. Y decimos, en Dios confiamos. ¿Cómo podemos decir que confiamos en Dios cuando no podemos amar a nuestro prójimo? Entonces, Jesús vino a desbaratar los moldes de nacionalidad. Y vemos aquí, hermano, en esta parábola del buen samaritano. ¿Se acuerda cuando la mujer samaritana llegó al pozo y Jesús estaba ahí? Jesús le dijo, dame de beber. ¿Qué le contesta la mujer? Tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, agua, cuando tú sabes bien que judíos y samaritanos no nos llevamos entre sí. O sea, había una discriminación de los judíos para los samaritanos. Una discriminación de los judíos para los gentiles, y eso lo vimos con Pedro. Ahora, cuando hablamos de Black Lives Matter, ¿por qué las vidas negras importan? Porque ahorita ellos son los que están siendo atacados por el color de su piel. Yo tengo 2 sobrinitas, hermano. Una sobrina mía tiene 2 hijas y son negritas. Y el día de mañana, hermano, que por su color de piel vayan a la escuela o a una tienda y las maltraten o las arresten simplemente por su color de piel. Son mis sobrinas, ¿me entienden? Y nomás por el color de piel, la gente es discriminada, ¿me entienden? Cuando decimos todas las vidas importan, sí, todas las vidas son importantes, pero no todas son tratadas igual. Hay gente que es tratada como segunda categoría, ¿me entienden? Por ejemplo, los trabajadores del campo, los blancos los miran como gente de segunda categoría. A los morenos, negros también los miran como segunda. Entonces son asesinados en ocasiones, inculpados injustamente. Ahora, nosotros como cristianos y como creyentes debemos de aplicar lo que Jesús hizo. Amar a nuestro prójimo. No importa el color de piel, no importa tu apariencia, no importa tu estatus social, no importa tu manera física. Te amamos porque Cristo te ama y tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Todos seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y todos tenemos una alma. Aborrecemos el pecado, pero amamos al pecador. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Entonces, vemos aquí, este hombre queriendo justificar, dice, ¿quién es mi prójimo? Verso 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. De Jerusalén a Jericó hay más o menos unos 27 kilómetros. Pero había un estrecho de 1000 metros o de 1 kilómetro que era un lugar donde la gente caminaba por ahí para hacer un shortcut. Pero ahí se escondían entre las montañas porque usted desciende de Jerusalén y hay montaña, entonces pasa como por un valle lleno de montañas alrededor, se pueden esconder los ladrones ahí. Y dice que un hombre descendió de Jerusalén rumbo a Jericó. Mira lo que dice ahí. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron
e hiriéndole, y se fueron dejándole medio muerto. Ahora, cuando dijo, ¿quién es mi prójimo? La opinión prevaleciente entre los escribas y fariseos era que el prójimo era el justo, y según ellos, malvados y pecadores como los publicanos y las prostitutas, los gentiles y en especial los samaritanos debían ser odiados porque eran enemigos de Dios. Y usaban el Salmo 139, verso 21 y 22 para justificar esa actitud. ¿Se da cuenta? A veces los religiosos usan las escrituras para torcerla y darle su base a su argumento y ganar su argumento. Pero el Señor desbarata los argumentos. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Para justificar esa actitud. Como en el pasaje indica, aborrecer el mal es un resultado natural de amar la justicia. ¿Qué es lo que está haciendo esta generación? El día de ayer, hermano, estuvimos con nuestros hijos marchando. Y ellos tienen otra mentalidad diferente a la que teníamos nosotros en el pasado. Y el 90% de la gente que estaba ahí era gente joven. Esta generación no está de acuerdo con la injusticia y no van a tolerar la injusticia. ¿Se da cuenta? Esta generación va a decir, ahora no solamente vamos a hablar, pero vamos a accionar. Y fue algo pacífico. La gente estaban regalando botellas de aguas, mascarillas, snack, pizza. Estaban dando ahí. La gente muy amable, hermano. ¿Me entiendes? Todo ordenadamente. ¿Me entiendes? ¿Por causa de qué? De la injusticia. Porque nomás por tu color de piel o por tu aspecto étnico te van a juzgar. Como dice un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Pero las apariencias se engañan. Fíjese bien, hermano. Era algo degradante, hermano. Esa actitud debería ser atenuante por el amor genuino. Y Jesús, pero había hostilidad, hermano, contra los demás razas. Versículo 32. Versículo 3. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ahora, ¿por qué el sacerdote pasa de largo? Acuérdense que la ley decía, cuando iban a la purificación al templo, no podían tocar a nadie. Entonces miraban a alguien, se podían ser inmundos. Recuerdo la última vez, hermano, que fuimos a Jerusalén, a Israel. Ya de regreso, hermano, estábamos en el aeropuerto y cuando cruzas la revisión y ya entras para agarrar tu vuelo, nos sentamos, me senté ahí a esperar para que los demás parte del grupo pasaran y ya irnos todos juntos o asegurarme que todos ya estábamos para abordar nuestro avión o ya habíamos pasado la revisión. Y había un anciano, hermano, de esos judíos ortodoxos. Y él se sentó, hermano, estaba sentado con otro joven. Y como a los 5 minutos una mujer se sienta a un lado y así se levantó como un rayo y se movió. Porque él no sabe, y no solamente eso, cuando tú vas en el avión, ellos no se sientan a un lado de una mujer. Porque ellos no saben si la mujer está en su periodo. Y para ellos es inmundo. Eso. ¿Se da cuenta cómo hacen distinción? Uno no sabe lo que está pasando. ¿Y eso qué? Eso ya es el pasado. ¿Me entiende, hermano? Lo que Dios ha limpiado, limpio es. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Pero vemos, hermano, cómo aún quedan raíces en ocasiones en la cultura. ¿Me entiende? Que se están aboleciendo. Y el levita pasa y lo mira. ¿Y qué hace? Se supone que el sacerdote tiene que ayudar a los demás. Es, por ejemplo, cuando pasó lo de los pederastas sacerdotes católicos, hermano, ¿qué pasó? El mundo levantó la voz. No podemos estar callados ante una cosa, no importa en el nivel que sea. La injusticia no puede tolerarse. ¿Cuántos pueden decir gloria al Señor? En todas las esferas hay injusticia, hermano. Y aún dentro de las iglesias hay injusticia también. Y no debe de ser tolerada, porque Jesús, si hay algo que Jesús no toleró, fue la injusticia. Peleó contra la injusticia. Sigue diciendo ahí. Verso 32. Asimismo, un levita
llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Este levita que trabajaba ayudando en el tabernáculo, en el altar, que era separado para servir, mira a este hombre herido y pasa de largo. ¿Me entiende? No se toma la molestia ni el tiempo, porque el sacerdote y el levita ignoraron a ese hombre, porque ellos se preocuparon más en ellos. ¿Qué me va a pasar a mí si lo toco? ¿Qué me va a pasar a mí si lo ayudo? No le preocupó qué le va a pasar a él. ¿Qué tal si esta persona muere y yo tengo la oportunidad de darle la mano, de ayudarle, y no lo hago? ¿Se da cuenta? El egoísmo en buscar qué me va a beneficiar a mí o qué me va a afectar a mí. Sigue diciendo ahí. Fíjese bien. Verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fíjese bien. Número uno, un samaritano no pasaba por ese lugar. Quiere decir que la persona herida, golpeada y asaltada era un judío. Y sus mismos compatriotas no lo ayudaron, no lo apoyaron, no le dieron la mano. Mas sin embargo, este samaritano se arriesgó a que lo golpearan, a que lo asaltaran y a que lo discriminaran por pasar por un lugar que no era para ellos, entre comillas. Pero este hombre, cuando lo vio, dice que fue movido a misericordia. ¿Se da cuenta? ¿Qué nos debe mover a nosotros? Es la misericordia. En las bienaventuranzas, Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Con la vara que medimos, nos volverán a medir. ¿Se da cuenta? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si nosotros, hermano, hacemos misericordia, tenemos misericordia y somos movidos por misericordia, Dios va a tener misericordia de nosotros. Este samaritano vio a este hombre herido, golpeado, maltratado y fue movido. Su corazón tuvo compasión, tuvo misericordia para darle la mano. ¿Eh? Mientras que los otros que eran religiosos, el sacerdote y el levita, que se supone que son servidores, lo vieron y lo pasaron de largo. Es cuando la religión no sirve para nada. Porque si nosotros no practicamos lo que dice la Escritura, de nada nos sirve. Por eso en aquel día Jesús va a decir, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre. Y el Señor dijo, yo no te conozco, apartados de mí, obrador de maldad. ¿Por qué? Porque nuestras intenciones y motivaciones deben ser guiadas por compasión, por amor, por misericordia, por ayudar a los demás, por ser benevolentes con los demás. Y Jesús, a este abogado, a este hombre que se quería justificar a sí mismo, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, le empieza a relatar la parábola. Y mire lo que dice ahí. Y viéndole fue movido a misericordia. Verso 34. Y acercándose vendó sus heridas. O sea, no le importó ensuciarse las manos. Este hombre, al mirarlo herido, golpeado, maltratado, dice, vendó sus heridas y las curó. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Fíjese bien, es probable que la mayoría de los viajeros eran llevados en pequeñas cantidades como una especie de primer auxilios. El vino era antiséptico, así como hoy en día, hermano, usamos antibacterial, ¿verdad? ¿Para qué? Para matar. ¿Me entiende? Desinfectarse. Entonces, el alcohol, ¿cómo se usa para las heridas? Para desinfectar. Antiséptico. Y el vino ayudaba para desinfectar, no solamente para emborracharse. ¿Cuánto alaban al Señor? Y entre sus mercancías traía un kit de primeros auxilios.
¿Cuánto dicen gloria al Señor? Y el hombre desinfecta las heridas para luego vendarlas. Y el aceite ayudaba a sanar las heridas. ¿Me entiende? Ya cuando era desinfectada, se le echaba el aceite para curar las heridas. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso el salmista dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Me entiende? El aceite no solamente tenía proporciones de medicina y de salud. Ahora, fíjese bien. Este hombre tenía aceite y vino, y no solamente lo curó, sino que lo cargó para subirlo al caballo. ¿Me entiende? ¿Cuánto pesaría este hombre? No sabemos. Imagínense si era uno bien bendecido. Si era bajito y chaparrito como Saqueo, por rápido no lo iba a subir ahí. Pero si el hombre estaba grandote y fornido, para subirlo tuvo que batallar. Pero este hombre lo curó. ¿Por qué lo movió a él? La compasión, la misericordia. Fíjense bien. Y no solamente lo sube, lo lleva al mesón, al hotel más próximo, y cuidó de él. Verso 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios. Imagínese que usted va al trabajo y trabaja 2 días y le dan su salario en efectivo de 2 días. Aquí está por 2 días que trabajaste. Y cuando usted encuentra un tipo, ese dinero que usted trae, se lo paga a alguien para que cuide a un desconocido. Lo que usted trabajó por 2 días, bajo el sol, bajo el calor, bajo el sudor de su frente, con esfuerzo, de la mañana hasta la tarde, y pagar para que cuiden a uno que usted ni conoce. Eso se llama misericordia. Eso se llama compasión. Porque ¿quién va a hacer alguien por alguien que no conoce? Pero acuérdense que dijo Jesús, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, me lo hiciste a mí. A veces se nos olvida, como creyentes tenemos que entender, hermano, que no importa que no los conozcamos a esas personas, pero lo estamos haciendo al Señor. ¿Me entiende? Y el Señor un día nos va a recompensar. ¿Ha oído el dicho que dice, haz el bien sin mirar a quién? Es lo que Jesús estaba dando a entender a la humanidad. Este hombre venda sus heridas, lo cuida, los lleva, sube al caballo, lo lleva al mesón y todavía dice, cuídamelo, y le paga por 2 días para que lo cuide. Y si se requiere de más, de vuelta, cuando venga de regreso, te voy a pagar la diferencia. ¿Cómo alguien se atreve, hermano, a pagar por un desconocido? Así como dijo la hermana, que no le alcanzó y esa desconocida pagó la diferencia. Fue una buena samaritana. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. La iglesia tiene que ser luz a las tinieblas. Tiene que mostrar compasión, tiene que mostrar misericordia. Fíjense bien lo que dice. Cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Verso 36, perdón. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Jesús le hace la pregunta. Ahora, ¿el sacerdote, el levita o el samaritano? ¿Quién de estos es el prójimo que cayó en manos de ladrones? ¿Quién es mi prójimo? Jesús estaba desnudando y desbaratando su argumento de él. Él dijo, el que tiene uso de misericordia con él. El que usó de él misericordia. ¿Quién usó misericordia? El samaritano. Ese es tu prójimo. A ese que tú odias, a ese que tú rechazas, a ese que tú menosprecias, ese es tu prójimo. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, nos importan los demás, nos deben de importar los demás.
No podemos quedarnos callados. Yo le pregunté al hermano Canario en estos días, el viernes, le dije, hermano, ¿tú has sufrido discriminación? Cientos de veces, dijo. Por ser negrito. ¿Me entiendes? Cientos de veces ha sufrido discriminación. Y él es mi hermano en Cristo. ¿Me entiendes? Es un siervo de Dios, pero simplemente por el color lo critican y lo juzgan y lo ven de algo que no debe de ser. ¿Te das cuenta? Hermano, cuando usted, le recomiendo 13 en Netflix, mírenlo, es un documental sobre todo esto de la 13 se llama. Pero fíjese bien, Jesús le dice a este hombre, el que usó misericordia, él mismo confesó, él mismo reconoció y se dio cuenta de que el prójimo, fíjese lo que dice, Jesús invirtió la pregunta original del intérprete de la ley. El abogado supuso que correspondía a otros demostrar que eran su prójimo. La respuesta de Jesús deja en claro que cada uno tiene la responsabilidad de ser un buen prójimo, en esencial con aquellos que padecen de alguna necesidad. Entonces Jesús le dijo, muy bien, ve y haz lo mismo. Así como este samaritano ayudó a un judío, así como una persona que era de otra raza te ayudó, haz tú lo mismo también. ¿Me entiende, hermano? La semana pasada hablamos, hermano, sobre Pentecostés. Toda lengua, toda nación, toda raza, toda tribu va a haber allá. Va a haber tribus en el cielo. De indígenas, hermano. ¿Me entiende? Tribus del África, tribus de diferentes países en el mundo donde están recibiendo el evangelio y están viniendo a Cristo. Tele Osborne contó en uno de sus libros, Ganando Almas donde se encuentra, él fue al África, hermano, y la gente andaba con el pañal nomás. Las mujeres sin brasier ni nada ya. Era culturalmente para ellos es normal. Y él tuvo que verlos con ojos de compasión, no con ojos de morbosidad. ¿Se da cuenta? Para ellos eso es normal. Ellos andan así, las mujeres y todo. ¿Me entiende? Para nosotros es diferente, porque tenemos otra manera de pensar. Pero son almas que necesitan de Cristo también. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Y Jesús destruye el argumento de este abogado de quién es mi prójimo. Prójimo es todo el que está a un lado de mí. ¿Me entiende? No importa su color, su estatura, su aspecto físico, su lengua. Todos somos uno en Cristo Jesús. Por eso en Efesios dice, Él viene por una iglesia, no viene por cientos de iglesias. Por una iglesia sin mancha y ni arruga. Entonces Dios nos tiene que limpiar, hermano, de todo prejuicio. Y nosotros como cristianos tenemos que amar a nuestro prójimo, no importando el color de piel. Tenemos que ser buenos samaritanos. La manera de derribar los argumentos raciales es siendo un buen samaritano. No importa. Porque unos sufren más que otros. Otros tienen más privilegios que otros. ¿Me entienden? Hay gente que no ha sufrido. Como la hermana Carmen decía, yo no, pero porque la hermana es blanca y la pasa por gringa. Gloria al Señor. ¿Me entienden? Pero los que estamos quemaditos, especialmente cuando usted trabaja en el sol, se pone bien tostadito. ¿Verdad? Y a veces por eso, hermano, simplemente te discriminan. Por eso nos debe de importar las vidas de los negros y no quedarnos callados. ¿Por qué? Porque están sufriendo injustamente. ¿No te dicen gloria al Señor? Pero a mí, mi parte como cristiano es amar a mi prójimo. Nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Aún como, fíjese lo que dijo Jesús, amar a vuestros enemigos. No solamente mi prójimo se mira bien, pero tengo que amar a mis enemigos. Como dijo la hermana, mi vecina, cada rato me dice que me vaya, que me largue para México. Pero es mi vecina. Hay que amarlas. ¿Me entienden? Entonces dicen gloria al Señor.
No importa el color de piel, no importa nuestra apariencia, tenemos que amar a nuestro prójimo. Algo que me encanta a mí de Jesús, y es una de las escrituras de mis favoritas: no juzguéis según las apariencias, sino con justo juicio. Ese verso es uno de mis favoritos, porque muchas veces juzgamos por apariencia y no tenemos las evidencias para hacer un justo juicio. ¿Me entienden? Nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven o por lo que alguien nos dice sin conocer a las personas. ¿Y ha pasado usted que usted mira a alguien y lo mira mal sin conocerlo? Todos hemos caído en la trampa esa de juzgar y mirar a alguien por su apariencia o por lo que alguien nos ha contado sin conocerlo nosotros personalmente. ¿Por qué? Porque hay personas que no se llevan bien con esa persona o le cae mal y te tiran su veneno. Y tú te la crees sin conocerlo. Pero cuando tú tratas a la persona, tú dices, qué diferente es esta persona. Esta persona es bien amable, es bien buena gente. El problema de la otra persona era un problema personal. Pero a veces nosotros nos dejamos llevar por lo que oímos o por lo que nos dicen. En vez de nosotros tener, por eso la Biblia nos enseña que Dios nos dio libre albedrío. ¿Me entiendes? Pablo a los Filipenses dice que nos dio dominio propio, control de nosotros mismos, para que nosotros tomemos nuestra propia conclusión. Porque es bien fácil, hermano, dejarse llevar porque me dijeron. ¿Me entiendes? No te juntes con ese por esto, no te juntes con aquello por lo otro, no vayas con este porque, ¿me entiendes? Se mira, ¿qué importa? ¿Me entiendes? ¿Quién es mi prójimo? Todo aquel que está a mi alcance, todo aquel que está a mi alrededor. Y Jesús nos enseñó, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros nos ponemos a los pies de la cruz y reconocemos el sacrificio tan grande que Dios hizo por nosotros, lo que hizo Jesús en la cruz de extender sus brazos. ¿Por qué crees que Jesús fue crucificado, hermano? Para abrazar a toda la humanidad, para abrazar a todo el mundo. Él no hace acepción de personas. Sus brazos se han extendido para amar a toda la humanidad. ¿Se da cuenta? Por eso Jesús extendió sus brazos y nosotros debemos de amar y abrir nuestros brazos a toda persona. No importando su color de piel, no importando su estatus social o económico, tenemos que amarlos tal y como son. Porque Dios nos ama a nosotros tal y como somos. ¿Me entiende? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando usted se mira al espejo y usted dice, soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Dios me ama porque murió por mí en la cruz del pecado, por mis pecados. Murió en la cruz para salvarme, para hacerme una nueva criatura. Esas personas necesitan a Cristo. Una cosa, hermano, es lo que hace la persona y otra cosa es la persona. No amamos lo que hace alguien, pero la amamos a esa persona porque es un alma por la cual Cristo murió. ¿Se da cuenta? Me acuerdo del hermano Turi, hermano. Uno de sus testimonios en las Islas Marías, había uno que le decían el martillo. Y ese hombre vivía enfrente de él y tenía una mirada así, de esas, como decimos, ¿verdad? Si las miradas hablaran, ya estuviera muerto. Si las miradas mataran, ya me hubiera matado. Que tenía una mirada. Ese hombre había matado a su esposa a martillazos. Le desbarató la cabeza con un martillo. Pero el hermano, en vez de sacarle la vuelta, lo invitaba a comer. Cuando hacía un caldito de iguana, dice, vente, te invito, Armando. Y le daba y oraba por él. Señor, gracias por estos alimentos, bendice a Armando. Te pido por él, Señor. Y oraba y poco a poquito, hasta que se lo ganó para Cristo. Después ese hombre fue pastor, empezó limpiando la iglesia. Después ese hombre fue pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Pero si miramos a la persona por lo que hizo, a eso vino Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Se da cuenta?
Lo vil y lo menospreciado ha escogido Dios. Y lo que no es, para darle valor. Entonces, en esta parábola del buen samaritano, Jesús derriba todo argumento racial, todo argumento. Y si usted se da cuenta, en Hechos 1:8, ¿qué dijo Jesús? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, número 1, en Jerusalén, Judea y luego Samaria. Los rechazados, los despreciados, los denigrados, los que eran mal vistos, ahí también van a ir a predicar el Evangelio. ¿Y qué pasó con Felipe el evangelista? ¿No trajo un avivamiento en Samaria? Que después tuvo que ir Pedro y Juan a poner manos y que recibieran el Espíritu Santo. Dios trajo un avivamiento en Samaria. Porque para Dios no hay acepción de personas. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, la iglesia en América, hermano, en ciertas partes todavía hay racismo aún dentro de las iglesias. Pero nosotros como creyentes tenemos que ser buenos samaritanos. Dentro y fuera de la iglesia. Nuestros hijos, nuestros nietos, hermano, van a crecer en una generación multicultural. ¿Me entiende? Usted no sabe si usted va a tener el día de mañana nietos negritos o negritas. ¿Qué? ¿Los va a rechazar? ¿Por qué? Son sus nietos. ¿Se da cuenta, hermano? Vivimos en un tiempo generacional que está cambiando, multigeneracional. Si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué yo voy a hacer acepción de personas? ¿Se da cuenta, hermano? No juzguemos a nadie por la etiqueta, ni por la apariencia. Amén. Tenemos que ser buenos samaritanos. Ve tú y haz lo mismo. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Ve tú y haz lo mismo. Ten misericordia de los demás. Ten misericordia de aquel que está herido. Ten misericordia de aquel que está lastimado. Ten misericordia de aquel que ha caído. Dale la mano para que se levante. Dale la mano a aquel que necesita ayuda. Acuérdense que Jesús dijo, los sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. Entonces nosotros, la iglesia, se nos ha llamado a ayudar a los que están desvalidos, a los que no tienen voz, a los que no tienen valor. Acuérdense que Jesús nos vino a dar el valor que nosotros merecemos. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Póngase de pie en esta mañana. Aleluya. Levante sus manos y dele gracias al Señor. Y vamos a decirle, Señor, te damos gracias en esta mañana. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Reconocemos tu grandeza, tu poder y tu misericordia. Señor, tú viniste a desbaratar los prejuicios, las barreras raciales, las barreras étnicas y viniste a hacernos uno en Cristo Jesús. Porque tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Tú no haces acepción de personas. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, no hay mujer, no hay gentil. Todos somos unos en Cristo Jesús. Señor, gracias. Yo bendigo a mi prójimo, Señor. Ayúdame a ser buen samaritano. Señor, lávame con tu sangre, limpia mi mente, mi corazón y mi alma de cualquier prejuicio que pueda existir. Perdónanos, Señor, por guardar silencio. Perdónanos por quedarnos callados. Es tiempo de levantar la voz. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. Cristo murió en la cruz extendiendo sus brazos para amar y para salvar a toda la humanidad. Señor, ayúdanos a ser buenos samaritanos, Señor. Que nosotros como tu iglesia, Señor, seamos el agente reconciliador. Porque tú nos has encargado el ministerio de la reconciliación, de reconciliarnos con Dios. Aleluya. Señor, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En este momento que nuestra nación, Señor, porque vivimos en Estados Unidos de América, Señor, nos humillamos bajo tu mano poderosa y te pedimos perdón, Señor.
por guardar silencio, por quedarnos callados. Tu palabra dice que si nos humillamos delante de tu presencia, Señor, tú vas a oír nuestro clamor y vas a sanar nuestra tierra. América, Señor, necesita sanidad. Estados Unidos está herido por el racismo y la discriminación. Sana nuestra tierra, nos humillamos, Señor. Te pedimos perdón, aleluya, por aquellos que han sufrido injusticias, por aquellos que han sufrido discriminación, por aquellos que han sufrido violencia racial, por todos aquellos que han sufrido injustamente, Señor. Levantamos nuestra voz y nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos perdón, te pedimos, Señor, aleluya, que traigas sanidad sobre América, Señor. Que tu justicia reine. Tú eres el Dios justo y verdadero. Por lo tanto, Señor, apelamos a tu misericordia y a tu bondad. Queremos, Señor, como ese buen samaritano, Señor, que al ver al hombre herido, golpeado, fue movido a misericordia. Que tu iglesia se mueva, Señor, por la misericordia. Que nuestros corazones sean conmovidos por tu misericordia, Señor. Que dejemos de ver con nuestros ojos naturales y que veamos con los ojos de amor y de compasión y de misericordia que tú nos ves a nosotros, Señor. Porque si no fuera por tu gracia, ¿dónde estaríamos cada uno de nosotros? Señor, tu gracia es favor que no merecemos. Señor, ayúdanos a vivir bajo tu gracia, a expresar tu gracia, Señor, a todos nuestro prójimo, Señor. Sana nuestra tierra. Levanta tus manos y repite conmigo: Señor Jesús, te pedimos perdón. Nos arrepentimos por nuestros pecados y los de nuestros antepasados. Nos humillamos para que tú sanes nuestra tierra. Sana, Señor, nuestra tierra. Venimos a ti con un corazón contrito y humillado. Ayúdanos, Señor, a reflejar a Jesús con nuestras vidas, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de actuar. Bendecimos esta nación y bendecimos, Señor, a las vidas negras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Si tú necesitas oración, levanta tu mano ahí donde estás. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Mira, mis hermanos, en esta mañana yo los bendigo, Señor. Suple toda necesidad, Señor. Al enfermo, sánalo. Señor, al que está necesitado, suple su necesidad conforme a tus riquezas en gloria. En esta mañana yo bendigo a esta grey, a este pueblo, a este remanente. Yo bendigo, Señor, aleluya, a tu pueblo en los hogares, donde quiera que se encuentren, que llegue este mensaje. Bendice, trae sanidad, trae bálsamo, Señor. Así como tú oraste cuando entraste a la sinagoga y se te dio a leer el libro de Isaías. Y lo leíste. Y al leerlo dijiste, aleluya, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas, para traer sanidad, aleluya, a los enfermos, libertad a los cautivos, abrirle la prisión a los que están prisioneros, a predicar el año agradable, Señor. Este es el año agradable, Señor, de liberación, de sanidad, de restauración. Necesitamos bálsamo. América necesita ese bálsamo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, nos vamos a despedir de tu casa, pero nunca de tu presencia. Guarda nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser buen samaritano en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Choca el puño con su vecino, dígale: vamos a ser buenos samaritanos.